20 años después de los ataques del 11 de septiembre, siguen muriendo policías, bomberos y personal de emergencia que trabajaron en la zona cero debido a los contaminantes tóxicos a los que estuvieron expuestos. Uno de ellos fue el detective Luis Álvarez. Fue uno de los primeros en llegar a las torres colapsadas y desarrolló cáncer terminal. Él dedicó lo que le quedaba de vida para abogar a favor de sus compañeros enfermos, para que ellos tuvieran la ayuda que necesitaban. Un héroe por partida doble. Aquí se los presento. Entre los primeros en llegar a la zona cero tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, se encontraba el detective Luis Álvarez. Durante los siguientes 3 meses, el detective Álvarez fue uno de los héroes que trabajó incansablemente en las labores de rescate. Su hermano Phil recuerda que durante los 20 años que Luis fue parte del departamento de policía en la ciudad de Nueva York, su trabajo era su gran pasión. Siempre quería trabajar duro y hacer un trabajo bueno. Pero como miles de rescatistas, 15 años después de aquel 11 de septiembre, el detective Álvarez fue diagnosticado con cáncer terminal. Cuando él fue a los doctores, pudieron decirle que el cáncer era de su tiempo que había trabajado en la zona cero. Se estima que más de 400,000 personas estuvieron expuestas a contaminantes tóxicos tras los ataques del 11 de septiembre, que causaron tos crónica, asma, cáncer y trastornos relacionados con el estrés y depresión. Para ayudar a esas personas, el gobierno creó el Fondo de Compensación para Víctimas del 11 de septiembre. First responders have the coverage that they need. Pero en medio de su enfermedad, el detective Álvarez se percató de que había un gran problema. Tras múltiples extensiones, ese fondo se estaba quedando sin dinero debido a la gran cantidad de reclamos. A menos que el Congreso actuara, el fondo caducaría y los rescatistas enfermos no recibirían ayuda. Sabiendo que su cáncer era terminal, dedicó sus últimos meses a luchar por ese fondo y la protección de sus compañeros. Él nunca tuvo que decidir hacerse tratamiento de quimo para el cáncer o pagar la renta de su casa. Pero él sabía que sin la ayuda muchos tenían que hacer esa decisión. And watch as my friends with cancer. El 11 de junio del 2019, Lou recibió atención nacional al sacar fuerzas y presentarse ante el Congreso, abogando para que se renovara el fondo. You made me come down here the day before my 69th round of chemo. And I'm going to make sure that you never forget to take care of the 9/11 responders. El detective Álvarez falleció un mes antes de que el Congreso aprobara la extensión del programa y que el expresidente Trump firmara la ley para nunca olvidar a los héroes, garantizando fondos de compensación hasta el 2090. Sus compañeros y el personal de emergencia de Nueva York, como Migdalia Acevedo, dicen que jamás olvidarán su sacrificio. Después del 9/11, como muchos otros trabajadores, desarrollé asma, problemas respiratorios, problemas con el estómago, y creo que la mayor preocupación para todos nosotros es no saber qué viene después, qué más vamos a desarrollar. Y por esa misma razón es tan importante lo que Luis Álvarez hizo. Y ese precisamente era su objetivo, que jamás queden en el olvido aquellos rescatistas que lo arriesgaron todo y que hoy son quienes nos necesitan. Y de acuerdo con los CDC y el Programa de Prevención Médica del World Trade Center, más de 81,000 socorristas y más de 30,000 sobrevivientes se han inscrito en este programa que les brinda tratamiento médico sin costo alguno.